Sí, muy buenos días. Vamos a buscar el libro de Romanos, capítulo 9. El libro de Romanos, capítulo 9, desde el versículo 30 al 33. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El versículo 33. Esta mañana quería compartir un poco acerca de la justicia. Y aquí en Romanos capítulo 9 versículo 30 explica algo bastante interesante. El apóstol Pablo está hablando acerca del pueblo de Israel. Él, aunque de nacimiento tenía la nacionalidad romana, su crianza y su formación fue dentro de la comunidad judía, como la formación de un fariseo, instruido a los pies de Gamaliel. Entonces él consideraba al pueblo de Israel su pueblo. También, aunque había nacido en territorio romano, pero es descendiente de la tribu de Benjamín. Por esa razón, el apóstol Pablo tenía un gran anhelo de también anunciar el evangelio a su propio pueblo, al pueblo judío. Por eso, aunque predicó en muchos lugares a los gentiles, también el apóstol Pablo quería predicar en Israel antes de dirigirse a Roma. Y aquí en Romanos capítulo 9 está hablando acerca de el pueblo de Israel en contraste con los gentiles. Porque mientras que el apóstol Pablo recorrió muchos lugares, compartió con muchas personas gentiles, personas que tal vez nunca habían escuchado de Dios, nunca habían conocido a Dios, pero cuando escucharon el Evangelio pudieron aceptarlo, pudieron creerlo, y para aquellas personas gentiles fue una realidad el haberse arrepentido y el haber creído en el Evangelio. Pasaron de haber sido pecadores a haber sido hechos justos. Entonces, en el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, mientras que el apóstol Pablo está hablando acerca del pueblo de Israel, como habla acerca de este cuestionamiento, dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Lo que él pudo observar fue que cuando anunció el evangelio a los gentiles, lo aceptaron. Entonces, a través de la fe en el evangelio, los gentiles recibieron la justicia de Dios por medio de la fe. Pero los israelitas o los judíos siempre anhelaron la justicia de Dios, siempre procuraron alcanzar la justicia de Dios, conociendo a Dios, conociendo las leyes, tratando de tener buenas obras, tratando de no quebrantar ninguno de los mandamientos, siendo fieles a las costumbres, las tradiciones, las leyes, estudiando todos los sábados la ley de Dios, pero no alcanzaron la justicia de Dios. Entonces suena un poco extraño. ¿Cómo es posible que alguien que nunca conoció la ley de Moisés, la ley de Dios, siquiera a Dios mismo, pero al escuchar el Evangelio alcanza la justicia de Dios? Y una persona que siempre procuró
alcanzar la justicia de Dios, que conoce, que es considerado el pueblo de Dios, que conoce la ley de Dios, el Antiguo Testamento, no lo hubiera alcanzado. Y vamos a ver el capítulo 10 desde el versículo 1. Aquí continúa el mismo tema. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, Romanos 10:1, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, en los primeros versículos del capítulo 10 nos explica por qué razón una persona gentil pudo alcanzar la justicia de Dios, pero por qué un israelita o un judío que procuraba alcanzar la justicia no lo logró, no pudo, no le fue posible. Entonces, si pensamos de esa manera, la Biblia nos muestra, nos aclara acerca de ese punto. Específicamente, el versículo 2 y 3 del capítulo 10 nos explica. Versículo 2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Aquí, no conforme a ciencia, no se refiere a algo científico o algún conocimiento como del concepto de ciencia que nosotros más manejamos, sino que aquí conforme a ciencia quiere decir conforme a la palabra, conforme al conocimiento de la Biblia, conforme al conocimiento de Dios a través de la Biblia. Esa clase de ciencia se refiere. Entonces dice que el pueblo judío tenía celo de Dios. Tiene celo, quiere servir a Dios, quiere agradar a Dios, quiere hacer bien, quiere tener un buen mérito, quiere tener una buena obra, quiere cumplir bien los mandamientos. Tiene ese celo para servir a Dios, pero no tiene el conocimiento preciso de la Biblia, qué es lo que a Dios le agrada. Entonces, si intenta servirle a Dios con todo el corazón, pero no tiene el conocimiento de qué es lo que a Dios le agrada, entonces no tiene ningún provecho. No puede aprovechar en absoluto. Por ejemplo, si un esposo quiere comprarle un buen regalo a su esposa, que tal vez tiene el dinero, tal vez tiene el tiempo, pero si a la hora de comprar el regalo no sabe qué es lo que a ella le gusta, entonces posiblemente fracase. Aunque tenga muy buena intención, pero debe conocer el corazón de su esposa para saber qué regalarle. De la misma manera, aunque el pueblo judío procuraba tener un muy buen corazón delante de Dios, la verdad era que no sabía qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios le molesta, en qué cosas Dios se complace. Y el ser humano tiende a cometer esta clase de error porque siempre piensa desde sí mismo. Ah, yo pienso que a Dios le gustaría esto, entonces yo lo hago. Pero nunca confirmó en la Biblia, ¿eso es realmente lo que a Dios le agrada? ¿Eso es realmente lo que a Dios le gusta? Cuando yo era niño y participaba en la iglesia católica y siempre llegábamos tarde a misa, nos sentábamos hasta atrás, en la iglesia de Coronado. Y como mis papás se habían divorciado, entonces mi mamá no pasaba a recibir la comunión, a recibir la hostia, entonces tampoco nos mandaba a nosotros. Entonces cuando ya iba a terminar la misa, antes de que terminara, ya nos íbamos. Durante mucho tiempo yo me cuestioné, ay, llegar a un lugar, no entender de qué están hablando y ponerse de pie, sentado, de rodillas, de pie, sentado, de rodillas, de pie, sentado y luego salir después de una hora, ¿realmente eso le agrada a Dios? Que si Dios dijera que sí, eso me agrada, entonces está bien, yo voy, me pongo de pie, me siento, me arrodillo, me pongo de pie, me siento, me arrodillo y luego salgo. Aunque yo sienta que no me
como edificó en nada o no aprendí nada, no hay problema. El caso que yo pudiera confirmar que esto a Dios le agrada. Pero la verdad, nunca pude confirmar si a Dios le agradaba eso. Dirigirme a un lugar 1 hora de mi tiempo, una vez a la semana, y solo sentarme y ponerme de pie, pero no aprender nada, pero no recibir nada, o tampoco cambiar nada en mi corazón. Pero muchas personas lo hacen porque piensan, a mí me parece que a Dios le agrada. A mí me parece que a Dios le gusta y yo quiero agradarle a Dios. Pero no se ha puesto a pensar del punto de vista de Dios. Por eso ese era el error que cometía el pueblo judío. Tengo muchas ganas de servir a Dios. Yo voy a cumplir muy bien la ley para agradar a Dios. Entonces el apóstol Pablo que dice, tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento de Dios, no conforme al punto de vista de Dios. Entonces en el versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, en el versículo 3 nos presenta dos escenarios. Dice que hay una justicia de Dios y hay una justicia propia. En otro sentido, hay una justicia de Dios y hay una justicia del hombre, hay una justicia humana. Eso es muy importante. Nosotros viendo la Biblia debemos ver la diferencia. La justicia de Dios y la justicia del hombre. Son muy diferentes. Por ejemplo, cuando el hombre ve la ley de Dios, entonces piensa, no matarás. Entonces, si yo no he matado, yo estoy bien, yo soy bueno. Por lo menos soy mejor que el que está en la cárcel privado de libertad, porque él mató y yo no maté. Pero cuando uno escucha la enseñanza de Jesús, Jesús que dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, para la justicia humana, matar está mal, pero enojarse es tolerable, porque todos nos enojamos. Pero para la justicia de Dios, entre matar y enojarse, no hay mucha diferencia. Desde el punto de vista de Dios, no hay diferencia. Supongamos que dos personas están molestas, se enojan. Entonces una empuja a otra y esa persona cae al piso y se levanta. Entonces pelean. Entonces podemos decir que la persona que dio el empujón se enojó. Pero en ese mismo escenario, si la persona que se enojó al empujar al otro, el otro tropieza, se golpea la nuca y muere, entonces es asesino. Entonces es homicida. Pero no hay mucha diferencia. El empujón fue el mismo. En un escenario la persona cayó sentada, se levantó y siguió peleando. En el otro escenario cayó, se golpeó la cabeza y murió. Por eso, para Dios, entre enojarse y asesinar no hay una gran distancia. Porque si el corazón es capaz de sentir enojo, es capaz de ser homicida. Porque Dios que ve el corazón y conoce el corazón, no puede hacer una diferencia entre esos dos conceptos. Porque si una persona siente enojo y el enojo crece, puede sentir odio. Y si una persona llega a sentir odio y el odio crece, esa persona puede llegar a ser homicida, puede llegar a asesinar. Entonces es una cuestión de qué tan grande sea lo que tiene en el corazón, nada más. Pero todos somos capaces de sentir enojo. No hay ninguna persona que pueda decir, yo no me enojo, en absoluto. Nunca me he enojado, nunca me he molestado. Sea niño, sea adulto mayor, en cualquier etapa de la vida puede sentir enojo en el corazón.
Entonces, Dios, ¿cómo le considera? Tiene un corazón con el que suficientemente puede ser homicida. Tiene los prerequisitos para ser un asesino. Desde el punto de vista de Dios se ve así, pero desde el punto de vista del hombre, ¿qué piensa? No, yo no he matado, por eso estoy bien. Yo me sorprendí cuando empecé a predicar en las cárceles, porque yo pensaba que en las cárceles las personas no tendrían mucha justicia humana. Digo, ya están en la cárcel. ¿Cómo va a sacar su justicia? ¿Cómo va a decir que es bueno, que es excelente? Pero cuando empecé a conversar con las personas en la cárcel, en una predicación o de manera personal, uno a uno, me di cuenta que las personas privadas de libertad también quieren establecer la justicia humana. ¿Por qué? Ellos dicen, cuando yo estaba afuera yo me drogaba, pero ya aquí adentro yo no me drogo. Entonces ya soy bueno. Yo solo cometí un error. Y sí, asesiné a una persona. Pero aquí hay gente que ha matado a 10, 20. Esos sí son terribles, ¿no? Yo no, lo mío fue un error nada más. Entonces, entre ellos también hay jerarquía. De quién tiene más justicia y quién no. Entonces, el que es asesino dice, no, pero yo sí, yo maté a alguien. Me lo molesté mucho y las cosas se dieron y perdí el control y él estaba muerto, pero por lo menos yo no violé como aquel. Entonces hay diferentes escalas entre ellos mismos. Entonces imagínese, por ejemplo, usted podría darle la razón a alguno. El que solo mató a dos está hablando que es mejor que el que mató a 10. Entonces, ¿usted cómo se sentiría? Para mí los dos son asesinos. Para mí no hay mucha diferencia. Entonces, de la misma manera, cuando Dios ve a alguien que se enoja, a alguien que mata, siente lo mismo. No hay mucha diferencia. Sí, aumenta un poquito más ese enojo, ese odio. Esa persona también puede matar. A esa persona le va a pasar lo mismo. Entonces, la Biblia nos enseña acerca de la justicia de Dios y la justicia de los hombres. Y el apóstol Pablo que dice, los judíos, ¿qué error cometieron? Ignoraron la justicia de Dios y procuraron establecer la suya propia. Mientras que se enfocaban en construir su propia justicia, nunca pudieron alcanzar la justicia de Dios. Ese fue el problema. Persiguieron una justicia equivocada, de la manera incorrecta. Vamos a ver Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64, el versículo 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí está hablando de la deficiencia de la justicia propia, de la justicia humana. El profeta Isaías escribió acerca de esa seria deficiencia. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Primero vamos a explicar qué es un trapo de inmundicia. Así uno cuando lo lee piensa que es como si fuera un trapo para limpiar el piso, y después de que uno pasa el trapo queda muy sucio, y luego lo lava y luego lo vuelve a usar, pero en realidad tiene un contexto más amplio. En la época de la ley, como no existía la toalla sanitaria femenina, entonces las mujeres durante su periodo al mes usaban una especie de mantilla, como los bebés cuando usan un pañal de tela o una mantilla en lugar de un pañal desechable. Entonces las mujeres una vez al mes
Durante su periodo tenían que usar esa especie de mantilla. Pero según la ley de Israel, cuando una mujer tenía su periodo se consideraba en la ley inmunda. Entonces lo que tocara se consideraba inmundo. Entonces ese trapo se ensuciaba con su periodo. Entonces se limpiaba. Pero era un trapo que no tenía que usarse para ninguna otra cosa, porque si alguien lo tocaba se consideraba inmundo. Entonces la mujer durante su periodo, ya ese trapo quedaba inmundo. Y luego quedaba inmundo 7 días después de lavarse. Pero pasando un mes, otra vez lo usa. Entonces constantemente ese trapo está inmundo, limpio, inmundo, limpio, inmundo, limpio, inmundo, limpio. Y cualquier cosa que toque mientras que está inmundo, la contamina. Entonces, ¿por qué nos habla acerca de ese trapo de inmundicia? Según la justicia del hombre, según la justicia propia, es así. Las personas intentan apilar buenas obras, buenas acciones, un buen cumplimiento de la ley, pero cuando falla, eso se derrumba. ¿Y qué hace? Empieza de nuevo y otra vez quiere construir una buena justicia, un buen cumplimiento, pero cuando falla, otra vez eso se derrumba. Entonces es como ese trapo. Constantemente se ensuciaba, se manchaba, contaminaba, luego era limpio, luego se ensucia, luego era limpio, luego se ensucia. Entonces los seres humanos, cuando intentan apoyarse en su propia justicia, siempre les pasa eso. Ay, este mes diezmé, ofrendé, leí mucho la Biblia, pero el siguiente mes me peleé con mi esposa, falté al domingo, no, diezmé. Entonces siempre está viendo cuándo hizo y luego cuándo no hizo. Y el ser humano carece mucho de la constancia. El ser constante es difícil para el hombre, no es algo natural. Y aquí dice luego, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces, cuando una persona trata de establecer la justicia propia, la justicia humana, termina siendo arrastrado, como una hoja que se seca, se cae del árbol, es arrastrada por el viento. Una persona, aunque se esfuerza en cumplir muy bien la ley, finalmente es arrastrado por su pensamiento, por Satanás, y termina cometiendo cualquier clase de pecado. Eso es lo que sucede. Entonces, vamos a ver Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 20 y 21. Es el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. El versículo 20, Romanos 3:20, ¿qué dice? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, por medio de la justicia propia, la justicia humana, ¿quién pudo alcanzar la justicia? Nadie. Sino que intentando de esa manera, lo único que debía alcanzar era darse cuenta que soy una persona inclinada al pecado. Yo no puedo. Por ejemplo, si vemos Santiago 2:10, podemos darnos cuenta por qué con ese método nadie podía alcanzar la justicia. Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si la justicia propia tuviera que cumplirse, si la justicia humana fuera la manera para alcanzar la justicia delante de Dios, para ser justificado, para ser declarado justo, entonces debería cumplir 613 mandamientos desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Pero aunque hoy usted se dispusiera
Y vamos a imaginarnos que tuviera la capacidad de hacerlo. Igual antes de hoy usted ya pecó. De la Biblia, ¿cómo enseña? Si una persona incumple un punto, se hace culpable de todos. O sea que si se saca 99 en el examen, se sacó cero. Así está hablando la palabra. Es 100 o cero. Entonces el Romanos 3:20 concluye diciendo que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ah, como yo nací con pecado, me es imposible cumplir esa ley perfectamente. Este pecado, ¿cómo lo soluciono? Y cuando empieza a pensar de esa manera, es que abandona la confianza en sí mismo. Yo no puedo, yo fracasé. Siendo un hombre pecador, yo no puedo cumplir nada que venga de la ley de Dios, porque la ley de Dios es santa, es buena. Pero yo, una persona inclinada al pecado. Esa conclusión debería alcanzarla. Y en el versículo 21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Entonces, la justicia de Dios aparte de la ley, aparte de las obras, aparte de la justicia humana, se manifestó la justicia de Dios por medio de la fe. Entonces, esa justicia, ¿cómo funciona? Brevemente vamos a ver para concluir. Romanos capítulo 4, el versículo 4 y 5. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si una persona trata de hacer buenas obras para ser justo, nunca llega a ser justo, sino que siempre queda en deuda, siempre le falta, siempre dice, me falta, necesito más fidelidad, más como benignidad, más bondad, más compasión, me falta, me falta, me falta. Siempre está en deuda. Pero el versículo 5 dice, más al que no obra, no se apoya en la obra para alcanzar la justicia, no se apoya en las acciones, en la ley, sino cree en aquel que justifica al impío. Aquel que justifica al impío es Jesucristo. Su fe le es contada por justicia. Para creer en aquel que justifica al impío, primero hay que ser impío. Por eso era necesario conocer el pecado. Una vez que se da cuenta que es impío, entonces puede creer en aquel que justifica al impío. Aquel es Jesucristo. Y cuando una persona cree en Jesucristo, que le justifica, Dios, ¿cómo lo ve? Aquí dice, su fe le es contada por justicia. Dios ya no ve las obras de esa persona, sino que ve su fe. Esa persona ya abandonó su justicia propia y ahora se apoya en la justicia que es por medio de la fe a través de Jesucristo. Yo considero a esa persona justa. Esa es la conclusión de Dios. Esa persona cree en mi hijo y cree que por el sacrificio de mi hijo es justa, yo también le considero justo. ¿Comprenden, hermanos? Pero ¿por qué muchas personas sienten carga de decir que yo soy justo? ¿Por qué piensan en que desde el momento que yo digo que soy justo, no puedo equivocarme más? No, entonces yo no puedo decir que soy justo. Pero bíblicamente aquella clase de justo no existe. Veamos un momento, Eclesiastés, capítulo 7, el versículo 20. Eclesiastés, capítulo 7, el versículo 20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El justo que es justo por hacer el bien, por nunca equivocarse, por vivir perfecto, por nunca pecar, bíblicamente no existe. Así la Biblia lo dice. Textualmente, no hay una manera de interpretarlo. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, el justo que habla Dios
Cuando dice, el justo por la fe vivirá, no está hablando de una persona irreprensible, intachable, que hace el bien, nunca peca. Está hablando de una persona que cree que Jesucristo le justificó y aquella fe le es contada por justicia. Dios considera esa persona delante de mis ojos es justa porque cree en que a través de Jesucristo todo su pecado fue lavado y fue justificado. Esa fe es la justicia de Dios. Por eso los gentiles alcanzaron esa fe. Pero los judíos, los israelitas, no pudieron alcanzar esa fe. ¿Por qué? Estaban viendo sus propias obras, sus propias acciones, su falta, su cumplimiento de la ley. Nunca pudieron ver a aquel que justifica al impío. Cuando vieron a Jesús, lo ignoraron, no consideraron que era el Hijo de Dios, lo crucificaron. Y luego aceptar que Él me justificó les era difícil. Algunos sí, recibieron la salvación, pero otros siguieron persiguiendo la justicia propia, que constantemente se mancha, falla, se equivoca y es como esa hoja arrastrada por el viento. Por eso es muy importante nosotros poder conocer y compartir acerca de la justicia de acuerdo al concepto de la Biblia. Amén. Esta mañana vamos a llegar hasta acá. Vamos a orar para terminar. Oremos. Padre Celestial, le damos muchas gracias, Señor. En esta mañana usted nos permite meditar en la palabra. Padre Dios, el pueblo de Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Pero el pueblo gentil que no conoció a Dios, no conoció su ley, por medio de la fe alcanzó la justicia. Es algo irónico en cierto sentido, algo interesante, pero verdaderamente aquellos no pudieron alcanzar la justicia porque querían apoyarse en sí mismos y no en el sacrificio de Jesucristo. Padre Celestial, todo aquel que se da cuenta de su pecado, de su inutilidad, y mira hacia la cruz de Jesús y cree en que la sangre derramada en la cruz le justificó. Si tiene esa fe, Dios considera a aquella persona justa. Dios considera a aquella persona una persona justa por medio de la fe, ya que a través del sacrificio de Jesucristo todo su pecado es lavado y es declarada justa. No es una persona que nunca peque, que nunca falle, que no se equivoque, pero sí es una persona que tiene la entrada en el reino de los cielos, que tiene la vida eterna. Padre Celestial, le agradecemos, Señor, esta mañana por el tiempo que nos permite para meditar en su palabra. Y le pedimos, Padre Celestial, que usted nos permita también anunciar este evangelio a muchas personas. Padre Dios, le agradecemos. Queremos encomendar todo en sus manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Terminamos.